para llegar a los fósiles. Queríamos sacar todo lo que había. Los sedimentos de Wignall comenzaron a desvelar detalles de los hechos que jamás se habían conocido. Había cantidades ingentes de diminutos fósiles que nos contaban con todo detalle lo que estaba ocurriendo en el momento. Ya no teníamos que hacer más conjeturas. Podíamos ver incluso el orden que seguía la extinción, desde el mismo instante en que comenzó hasta el final. Por primera vez pudo concluir exactamente lo que pasó. Y le pilló por sorpresa. La extinción había ocurrido en 3 fases bien diferenciadas. La crisis primera comienza en tierra y podemos ver que hay especies vegetales y animales que empiezan a desaparecer. Esto tiene lugar durante unos 40.000 años. Era la primera fase, el periodo durante el cual mueren algunas especies terrestres, pero no todas. Luego, unos 40 o 45.000 años después de la primera crisis, podemos apreciar una repentina y brusca extinción en los mares. Es la extinción marina, mucho más corta y brusca que la que se aprecia en tierra. De modo que la segunda fase de la extinción fue la repentina muerte de prácticamente toda la vida marina. Ahora empezaba la tercera fase. La extinción volvía su mirada a la Tierra. Seguidamente se aprecia la culminación de la extinción en tierra. Empiezan a desaparecer la flora y fauna más características de la época. Todo sucede a lo largo de unos 80.000 años antes de que empiece la extinción. 3 fases lentas y largas, abarcando al menos 80.000 años. Algo muy diferente de lo que habían visto los teóricos del meteoro. Y sin embargo, Wignall seguía sin comprender por qué había ocurrido, ni quién era el asesino. Pero disponía de una pista. Los análisis de las rocas concluyeron que justo después de la extinción marina, pero antes de la muerte de la vida terrestre, se había producido un misterioso aumento de un tipo de carbono, el carbono 12. Normalmente se produce a consecuencia de la putrefacción de materia animal y vegetal, pero se trataba de un aumento desmesurado, y aquella explicación no bastaba. Wignall se dio cuenta entonces de que tenía una nueva pista para resolver el acertijo del Permiano. El incremento del carbono 12 nos apuntaba algo. Es la clave para resolver la extinción del Permiano. Estaba ocurriendo algo misterioso, pero no sabíamos exactamente de qué se trataba. La pieza del rompecabezas estaba en un lugar insospechado. El geólogo Jerry Dickens estaba investigando nuevas fuentes de energía. No tenía ningún interés en particular en el Permiano, hasta que una noche, en un bar, se encontró con un amigo. Estábamos charlando sobre nuestro trabajo para el verano, y él me contó que investigaba cómo era posible que se produjeran grandes cantidades de carbono 12 rápidamente. Había visto señales de ello en los datos de rocas y no encontraba ninguna explicación. Dickens quería saber más. Algunos años antes había estado en una estación de prospección petrolífera en el Golfo de México, buscando una nueva fuente de energía, el hidrato de metano. Es un gas congelado en unas enormes bolsas justo debajo del lecho marino. Dickens sabía que el metano contiene carbono 12 en grandes cantidades. También sabía que existían docenas de estas bolsas de metano desperdigadas por las costas en todo el mundo. Se las puede encontrar por las costas de Sudamérica,
de Centroamérica y en la costa occidental de Estados Unidos y Canadá. También hay indicios de que existen en Australia, Indonesia y en cualquier costa continental donde haya mucha materia orgánica en descomposición en el fondo marino, que es lo que produce el metano. Comenzó a preguntarse si estas grandes masas de metano eran la fuente del carbono 12 hallado en las rocas del Permiano. Y si lo eran, ¿cómo habían llegado hasta ellas? Dickens empezó a investigarlo. El metano congelado en estado natural es inestable y muy difícil de extraer. Así que fabricaron muestras artificiales en el laboratorio. Lo que quería conseguir era sacar el metano de las profundidades del océano e impulsarlo a la atmósfera. Colocó trozos de metano fabricados por él en agua templada. Obtuvo resultados espectaculares. Se está disociando ahí abajo. Dickens descubrió que incluso los trozos más pequeños de metano congelado despedían enormes cantidades de gas rico en carbono 12. El experimento confirmó sus sospechas. El aumento de carbono 12 podía ser la seña de identidad que dejó un masivo escape de metano. Pero había algo más. Apenas era necesario un pequeño aumento de las temperaturas del agua para que el metano se derritiera soltando el carbono. Tenemos que calentar el agua del fondo en unos 5 grados centígrados para explicar el aumento de carbono 12 que apreciamos en las muestras geológicas. Publicó los resultados en 1999, pero no estaba preparado para el efecto que causarían. A 8.000 kilómetros de distancia, en Inglaterra, Paul Wignall leyó los hallazgos de Dickens con mucho interés. De pronto me di cuenta de que sus explicaciones sobre el incremento del carbono 12 encajaban perfectamente con la información que nos aportaban los hallazgos de Groenlandia. Es el eslabón perdido de la extinción masiva del Permiano. Wignall comenzaba a hacer conjeturas. ¿Qué efectos tendría la emisión masiva de tanto metano sobre el clima mundial? Es uno de los gases invernaderos más potentes que conocemos. Wignall ideó una maqueta climática usando el carbono 12 de guía para averiguar las cantidades de metano. El impacto que tendría el escape de metano no estaba claro, pero se puede calcular el volumen emitido usando la evidencia del aumento del carbono 12. Desde luego, no hay duda de que sugieren que podía haber suficiente metano entrando en la atmósfera para provocar un aumento en la temperatura global de unos 4 o 5 grados centígrados. 4 o 5 grados no bastaban para matar el mundo. Pero de pronto, Wignall se dio cuenta de que era solo parte de la historia. Para que el metano se derritiese, algo tenía que haber aumentado la temperatura mundial en 4 o 5 grados. El metano habría aumentado la temperatura otros 5 grados, que sumarían 10 grados en total. Esto era más que suficiente para aniquilar prácticamente todos los organismos vivos. Lentamente, Wignall entendió lo que la evidencia de Groenlandia le estaba contando. No había un asesino en el Permiano, sino 2. Paul Wignall empezó a descifrar la extraordinaria historia de lo que ocurrió hace 250 millones de años. Comenzó, como muchos pensaban, por las trampas siberianas. Ríos de lava habrían salido a raudales de las profundas grietas de la corteza terrestre vertiendo miles de toneladas de líquido. Este fue el primer asesino.
Imaginemos cómo sería el mundo para el Dicinodon al salir de su madriguera en Sudáfrica y mirar el cielo. Quizás este estaría un poco morado, azul o rojo a causa de las erupciones